Sí. Hola, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Hace rato vi a algunos de ustedes cantando la Macarena. Nada, no es cierto, ¿no? No es cierto. Pues el día de hoy me toca el tema 24, en la serie Libro de los Salmos, y vamos a ver el Salmo 139, es un salmo conocido, un salmo también cantado, un salmo muy bonito de parte de David. Y el título del día de hoy es Nuestro Dios omnisciente y omnipresente. Si me acompañan a hacer una breve oración. Bendito Señor, te damos tantas gracias en esta noche porque tú has tenido a bien bendecirnos, tú has tenido a bien también traernos a este lugar para alabarte, bendecirte, para tener comunión contigo, Señor, para escuchar tu palabra y aprender lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a escuchar tu voz, a poder verte a ti, a poder distinguir tu voluntad para nuestras vidas. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido que me des de tu gracia y de tu ayuda. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 139 es un salmo que tiene 24 versículos, si lo ven ahí en su Biblia. Incluso, y está dividido, en cuatro secciones o cuatro partes, del versículo 1 al versículo 6 y del versículo 7 al 12 y así sucesivamente. Y entre cada sección, no sé si en su Biblia lo tiene, pero hay como un espacio, en la mía sí lo traía, y ahí podemos ver cómo está dividido este salmo. Y es un salmo que nos habla sobre la omnisciencia, la omnipresencia. Algunos también consideran que hablan de la omnipotencia de Dios, pero vamos a ver principalmente la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Vamos a ver, yo dividí este capítulo, este salmo en 5 partes y vamos a verlas. Y quisiera iniciar haciéndole unas preguntas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hablar más de un idioma? O hablar inglés, o hablar francés, o italiano, o algún otro idioma, o náhuatl. A mí me gustaría hablar náhuatl. ¿A cuántos les gustaría tocar un instrumento muy, muy bien? El piano, como el Andrés, o el violín. ¿A cuántos les gustaría tocar la guitarra? ¿A cuánto les gustaría tocar la flauta transversal, no? Yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría saber de estas cosas, ¿verdad? ¿O a cuántos de nosotros nos gustaría ser expertos en un tema, a lo mejor en autos, o en aviones, ¿no? O en algún otro tema? ¿O a cuántos de nosotros nos gustaría saber de memoria toda la Biblia? Ay, bueno, por lo menos el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5, 6, 7. O por lo menos Juan 3, 16, ¿no? Pero sería muy padre, ¿no? Saberse capítulos enteros de la Biblia o muchos versículos, ¿verdad? Nosotros tenemos esa como capacidad de aprender y necesidad también de aprender cosas. Pero Dios no necesita aprender nada, Él lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo entiende todo. Y ¿les ha pasado a algunos de ustedes que les gustaría estar en 2 lugares a la vez? Ay, me gustaría estar en mi trabajo, pero también en Cancún. O cuando a lo mejor los invitan a 2 fiestas o a 2 eventos que son en el mismo día y a la misma hora, ¿no? Y que les gustaría estar en esos 2 lugares, pero pues no se puede, ¿verdad? O alguien puede, ¿no? Pero quisiéramos partirnos en 2, como dicen, ¿no? Y estar en 2 lugares a la vez. Pero Dios no tiene ese problema. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Yo me acuerdo que cuando estudiaba la preparatoria, en el primer semestre, tenía un compañero que era como 3 años más grande que yo, pero estaba en primer semestre, no sé por qué repitió. Y tuvimos que hacer un trabajo en mi casa. Fueron como las primeras semanas de la escuela. Y terminando de hacer el trabajo, pues nos estábamos despidiendo y me dice, oye, ¿sabes qué?
me caes bien, dice. El día que yo te conocí en la escuela, te vi que así como que muy alzado, así muy fresón, me dice. Y yo le dije, saliendo de clases, con groserías, ¿no? Me lo voy a golpear. Así de la nada, y yo me sorprendí, me saqué de onda. Pero no, ya te conozco mejor y me caes bien. Y yo pues asustado, ¿no? Porque a lo mejor pues después me iba a hacer algo, pero no. Esto les comento porque pasa que no conocemos cosas, no conocemos situaciones y emitimos juicios, ¿no? Pero Dios lo conoce todo, lo sabe todo, y en este salmo es lo que vamos a ver. Intentar comprender a Dios es una tarea complicada, difícil, porque por naturaleza, por definición, Dios es infinito, Dios es un ser incomparable, Dios es un ser superior a cualquier otra cosa que podamos pensar. Él trasciende el tiempo, Él trasciende el espacio, Dios trasciende la materia, Dios es ilimitado en sabiduría, en poder, en amor, en tantas cosas. Dios es completamente superior a cualquier pensamiento y a cualquier cosa. Si me acompañan a Romanos 11:33. Pablo hablando sobre pues las grandezas, las riquezas de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, del versículo 33 al 36, dice así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. El verso 34, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dios es un ser inmenso, infinito, incomparable. Pero también Dios se ha dado a conocer a nosotros, a las personas, por medio de su palabra. Por medio de la palabra que tú tienes en tus manos, que yo tengo aquí en mi computadora, podemos conocer lo que Dios ha dicho de sí mismo. Dentro de la teología o dentro del estudio de Dios se han establecido algunos atributos, características, cualidades, algunos le llaman perfecciones, que describen la naturaleza de Dios. Hay atributos comunicables o atributos transferibles, que son aquellos atributos que tiene Dios, pero que en cierta medida también están en los seres humanos, como puede ser el amor, la paciencia, la inteligencia, la bondad, entre algunos otros. Y hay algunos otros atributos de Dios que son incomunicables, que no los tiene ningún otro ser. Son incomunicables o intransferibles. Ninguna otra persona, ningún otro ser creado lo tiene, y entre ellos son la eternidad, la infinitud, inmutabilidad, santidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y entre muchos otros. Este salmo nos habla principalmente de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Del versículo 1 al versículo 6 nos habla de nuestro Dios omnisciente y dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En este salmo David comienza declarando la grandeza de Dios por medio de su conocimiento perfecto de todas las cosas, y se pone a sí mismo como ejemplo. David se pone a sí mismo como un ejemplo de que Dios lo conoce todo. Y en el verso 1, cuando David dice: tú me has examinado,
La palabra examinar, el diccionario lo define como observar atenta y cuidadosamente a alguien o algo para conocer sus características, cualidades o su estado. Y en hebreo esta palabra significa penetrar, penetrar hasta lo más profundo, inspeccionar íntimamente, ser investigado. David está hablando con el Señor y le dice: Señor, tú has penetrado lo más profundo de mí, de mi alma. Tú me has investigado hasta los pensamientos más pequeños que he tenido. ¿Y cuántos saben que no hay nada en nuestra vida que Dios no conozca? Nada. No hay nada en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, que Dios no sepa. Dios nos conoce mejor que nuestra pareja, Dios nos conoce mejor que nuestros papás, Dios nos conoce mejor que nuestros amigos, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos incluso. David le declara a Dios: Señor, tú sabes cuando me siento, tú sabes cuando me levanto y conoces cada uno de mis pensamientos aún desde lejos, dice en el verso 2. Pero para Dios no hay nada que esté lejos o esté cerca. Entonces esta parte de cuando has entendido desde lejos mis pensamientos, es más bien cuando David ha estado lejos del Señor, cuando David se había sentido lejos de Dios. David entendía y sabía que Dios conocía sus pensamientos. La Nueva Traducción Viviente menciona este versículo de esta manera: Señor, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Dios lee nuestros pensamientos como nadie más. David continúa diciéndole al Señor: Señor, tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Y esta palabra escudriñar significa examinar con mucha atención para averiguar lo interior o los detalles menos manifiestos, los detalles menos conocidos. Esto nos hace comprender, nos hace entender que Dios conoce aquello que nosotros tratamos de esconder a otras personas. Aunque podamos engañar a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, no podemos engañar a Dios. Jamás, jamás podremos engañar a Dios. Dios conoce lo que tratamos de esconder a otras personas. Dios lo ve. Hay mujeres que a veces se tratan de maquillar los lunares, ¿no? No sé si han visto o han conocido a alguien. Dios conoce esos lunares. Hebreos 4:12. La Nueva Traducción Viviente dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y la última parte dice: deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Nadie conoce nuestros pensamientos más íntimos, ni nuestra pareja a veces. Hay cosas que siempre vamos a reservar para nosotros mismos, que no le vamos a contar a nadie más. Y eso lo conoce Dios. Aunque tal vez no se lo quieras contar a Dios, ¿qué creen? Dios lo sabe. Dios conoce nuestros caminos mejor que nadie, nuestros pasos, sabe a dónde vamos, sabe a dónde no vamos, las decisiones que tomamos o que no tomamos, lo que hablamos o lo que callamos. Porque como le decía David a Dios: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y en esta sección, verso tras verso, podemos notar la omnisciencia de Dios y podemos distinguir la capacidad que Dios tiene para conocer todo, absolutamente todo de nosotros. Dice David: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
David conocía a Dios y David sabía que Dios lo conocía a él y que no podía ocultar nada a Dios. Pero este atributo sobre la omnisciencia de Dios lo podemos encontrar también en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a ver solo algunos de ellos. En Primera de Reyes 8:39, cuando está orando Salomón, dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Salmo 44, 20 y 21 dice: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandará Dios esto? Porque Él conoce, ¿qué dice? ¿Los qué? Los secretos del corazón. Salmo 147, 4 y 5 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Imagínense saber cuántas estrellas hay en el firmamento. Y además ponerles nombre, una cosa increíble. Una cosa pues que solamente Dios puede hacer. Me acuerdo que hace poco fuimos al pueblo de mi papá. Mi papá es de un pueblo de la sierra, en Oaxaca. Yo soy de la hermana República de Oaxaca. Y me acuerdo que en la noche estábamos tratando de poner el tanque de gas. Y entonces se voltea mi papá y mira al cielo y ve una constelación. Y me dice: mira, esa es la constelación de la Osa Mayor, me dice. Y yo me quedé pues como sorprendido, ¿no? Porque yo no conozco de constelaciones. Y mi papá conoce bastante. Y a mi papá le gustan las constelaciones, ¿no? Y me di cuenta que mi papá es un hombre pues que sabe muchas cosas, ¿no? No sé cuántos de ustedes conocen de constelaciones, ¿no? ¿O les gusta ver las estrellas? Eso sí, ¿verdad? Pero Dios conoce todas las constelaciones, el nombre de cada estrella y cuántas estrellas hay en el firmamento, algo que es impresionante. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a sus ojos. Es impresionante. Dios lo conoce todo, lo ve todo, lo sabe todo. Un escritor conocido y muy prolífico llamado, bueno, no sé cómo se llamaba, pero se apellida Tozer, A.W. Tozer. No sé, él luego me dices. Él comentó esto, si me ayudan a poner atención. Dice: Dios conoce en el libro El conocimiento del Dios Santo. Él decía: Dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo alguno toda la materia y todas las materias, toda la mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, toda la creación y todas las criaturas, toda la diversidad y todas las diversidades, toda la ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cuanto secreto no haya sido pronunciado, todos los tronos y los dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Puesto que Dios conoce todas las cosas perfectamente, no conoce ninguna cosa mejor que las demás, sino que conoce todas las cosas igualmente bien. Él nunca descubre nada, ni busca información o hace preguntas.
excepto cuando interroga a los hombres para su propio bien. Y algo también que me impresionó es que Dios conoce las aflicciones del ser humano por sí mismo a través de Cristo Jesús. Su Hijo unigénito, continúa diciendo Tozer, cuando caminaba entre nosotros, sintió nuestros dolores en toda su angustiosa intensidad. Su conocimiento de nuestras aflicciones y adversidades es más que teórico, es personal, cálido y compasivo. Dios sabe las cosas y tiene un interés en nosotros que nadie más tiene. Algo que escuchaba en alguna canción en inglés que decía, hablando sobre la grandeza de Dios, ¿no? Dios, tú eres incomparable y majestuoso, glorioso. Tú conoces la profundidad de mi corazón y eres el ser que más me ama. Dios conoce completamente tu vida desde que eras un embrión hasta el día de hoy, hasta el día en que dejes de respirar. Te conoce por completo y es la persona, el ser que más te va a amar en toda tu existencia. Que aun conociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras rabietas, nuestras cosas feas, que tal vez si otro ser humano las conociera no nos amaría. Y Dios, conociéndonos por completo, Él nos ama como nadie más, ¿no? A mí esto me llena el corazón, ¿no? No sé si a ustedes también. Bueno, yo le invito a que le dé un aplauso fuerte a Dios por su amor. Por su amor que permanece. Y continúa David en la siguiente sección hablando sobre el Dios omnipresente, del verso 7 al verso 12, y dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David había experimentado vez tras vez la presencia de Dios en su vida y sabía que no había un lugar en el mundo, en el universo, en Israel, donde Dios no estuviera. Y David hace mención de 3 lugares a donde cualquier ser humano le sería imposible llegar, pero a Dios no. Los cielos. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. El segundo lugar es el Seol, o el lugar de la sepultura, o el lugar de los muertos considerado por los judíos. Allí está el Señor. Dice, si en el Seol hiciere mi estrado, la palabra estrado es pues hacerse como una cama. Allí, he aquí, allí tú estás. En el lugar de los muertos, allí está el Señor. Y luego menciona, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Es imposible para un ser humano estar en los cielos, estar en el Seol o estar en el extremo del mar. Sería absurdo pensar que alguien puede huir de la presencia de Dios. David mira hacia arriba, hacia los cielos, y ahí está Dios. David mira hacia abajo, hacia el Seol, y ahí está Dios. David mira hacia su izquierda, David mira hacia su derecha, y ahí está Dios. Y no solo reconoce que Dios está en todos los lugares, también reconoce que Dios mismo le tomaría en donde quiera que él estuviera y le guiaría para hacer su voluntad. Y David declara,
Señor, si a mí se me ocurriera tratar de esconderme de ti en la noche, así como un hombre se oculta de otro hombre en la oscuridad. Normalmente los ladrones pues asaltan en las noches, ¿no? Para que no los vean. Bueno, cada día son más sinvergüenzas porque también durante el día, ¿verdad? Pero usualmente en las noches es cuando las personas hacen cosas que no quieren, cuando no quieren ser vistos. Y dice David, la oscuridad no hace ninguna diferencia para ti, Señor. No me puede ocultar la noche de ti. Y esto es porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Para Dios lo mismo es el día que la noche, lo mismo son las tinieblas que la luz. Este atributo también de la omnipresencia de Dios lo vemos en varios pasajes de la Biblia. En Job 34:21 dice la Nueva Traducción Viviente: pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. ¿Tú crees que Dios ve todo lo que tú haces? Sí, ¿verdad? Jeremías 23:23 y 24 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. El verso 24: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios llena el mundo en el que vivimos. Dios está en todo lugar. Proverbios 15:3 en la traducción lenguaje actual dice: Dios está en todas partes y vigila a buenos y a malos. Y la omnipresencia de Dios no significa que su ser esté como difuminado por todo el universo, como si una parte de Dios estuviera en un lugar y como si otra parte de Dios estuviera en otro lugar, sino que todo el ser de Dios está en todo lugar siempre. Dios está en todo lugar siempre. Dios está aquí y Dios está en tu casa. Dios está aquí y Dios está también con los hermanos que están tal vez en China. Dios está aquí y en todo lugar, y en lo profundo del mar, y en lo alto de los cielos, y en el espacio mismo. Ahí también está Dios. Continúa David diciendo, del verso 13 al verso 18, y en esta sección habla sobre el Dios creador. Algunos mencionan que habla sobre el Dios todopoderoso, y dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El verso 16: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David habla sobre el poder creador de Dios, también poniéndose a él como ejemplo. En el proceso en el que Dios le formó en el vientre de su madre. Eclesiastés 11:5 dice, la Nueva Traducción Viviente: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Solo Dios puede crear la vida de una manera tan perfecta, tan increíble. No sé si han visto videos de cómo se forma un bebé en el vientre de su madre, cómo se van multiplicando las células y cómo empieza a formarse el cuerpecito. Es una cosa impresionante. La creación de la vida es un milagro. Me acuerdo que cuando iban a nacer a Maris, me mandó Memo un video, el pastor Memo, nuestro pastor Memo,
precisamente sobre la formación de un bebé. Duraba creo que como 9 minutos. Y iba mencionando pues cada etapa del crecimiento del bebé. Y es una cosa que solamente Dios puede hacer. La sangre, la formación de los huesos, del cerebro, de los pulmones, del corazón. Una cosa impresionante. Solo Dios puede crear la vida de una manera tan perfecta y tan compleja, tan maravillosa. Y el milagro de la vida solo puede ser realizado por alguien superior a la vida misma, por el dador de la vida. Podemos entender que un bebé que se forma en el vientre de una mujer no es una casualidad entonces. Tú y yo no somos producto de la casualidad, tú y yo no somos producto pues de que se les chispoteó a nuestros papás, ¿no? De hecho, me cuentan mis padres que cuando yo soy el más pequeño de mis hermanos, tengo 2 hermanos más grandes, y me cuentan que cuando nació el segundo, mi mamá se puso un dispositivo para no tener más hijos. Entonces se supone que yo no iba a nacer, se supone, ¿verdad? Pero pues Dios tenía otra idea. Y cuando nací, dice mi mamá que salí con la T, creo que era una T, en la mano. Así como decían, tome doctor, aquí se lo dejo. No somos una casualidad, tú y yo no somos una casualidad. En el mundo hay personas que piensan que pues se le chispoteó y que no, pues yo no debí nacer. Pensamientos que no son correctos, pensamientos que no son de Dios. El aborto, que es algo pues tan doloroso, tan difícil, tan complicado, es algo que Dios no aprueba, ¿no? Porque Él es el que da la vida, Él es el que forma la vida en el vientre de una mujer, porque Él es el dador de la vida. Y cuando alguien pues destruye lo que Dios formó, está atentando contra Dios mismo. Es Dios mismo quien nos ha diseñado, quien nos ha entretejido. En el verso 16 dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego, ¿qué? Formadas, sin faltar una de ellas. Es Dios mismo quien nos ha diseñado, quien nos ha formado. Así como un arquitecto que diseña una casa y primero traza unos planos para después traer esos planos a la realidad. Igualmente, Dios había diseñado nuestra vida, Dios había escrito, dice David muy poéticamente, en su libro todas estas cosas que luego Dios formó. Y así como podemos entender que un arquitecto crea unos planos y luego crea un edificio para un propósito, igualmente Dios nos ha creado a ti y a mí con un propósito. La vida de cada persona en este mundo tiene un propósito de parte de Dios, pero muchas veces no lo quieren entender, le dan la espalda a Dios y viven en contra del propósito que Dios les dio para esta vida. La vida de cada persona ha sido planeada por Dios para después traerla a la existencia. Dios pensó en ti, Dios pensó en mí antes de que tú y yo naciéramos. Antes de que existiéramos, Dios ya había pensado en nosotros. ¿No les parece algo sorprendente? Dios tenía ya en su corazón, antes de que tú nacieras, cómo ibas a ser, cómo iba a ser tu nariz, tu cabello, tus ojos, si ibas a usar lentes o no, si ibas a ser moreno o güero, alto, chaparro, guapo, así como. Dios sabía todas estas cosas de antemano. El Salmo 40, 17 nos menciona: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y aún en esta vida en donde estamos,
Dios sigue pensando en nosotros. Dios piensa en ti. Dios tiene pensamientos para ti. Dios tiene planes para ti. Tiene propósitos para ti. Dios no te creó sin sentido. Dios te creó con un destino, con un propósito, con una razón. No somos, como te decía, una casualidad o que se le chispoteó a alguien. Y continúa David diciendo, y hablando sobre los hombres impíos, y dice del verso 19 al 22, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Parece que en estos versos que acabamos de leer, parece que son como versos de otro salmo, ¿no? Viene aquí David, pues, cotorreando bien padre, y de repente cambia el enfoque, ¿no? Y empieza a hablar de los hombres que son malos. Pero al David contemplar la grandeza de la majestad de Dios, con su omnisciencia, omnipresencia y con su poder para crear vida, David recuerda la actitud de hombres que no toman en cuenta a Dios para nada. Hombres que menosprecian la vida misma, porque la Nueva Traducción Viviente en el verso 19 dice, lárguense de mí, de mi vida, ustedes asesinos. Eran personas que habían matado a alguien. Hombres asesinos que tomaban además el nombre de Dios en vano. Al contemplar la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, David recuerda a estos hombres y se vuelve a Dios. Y como que hay salmos que se llaman imprecatorios, que es como clamando por justicia. Y es precisamente esta parte. David clama a Dios por la justicia. David se enardece como de celos y de ira contra aquellos hombres que no toman en cuenta a Dios y que en lugar de valorar sus maravillas, como David se maravillaba, que en lugar de considerar preciosos los pensamientos de Dios, parecía que se burlaban de Dios. Por eso David los consideraba enemigos. Y no sé si te ha tocado escuchar o ver cómo hombres o mujeres se burlan de Dios, hablan en contra de Dios, hablan en contra de la santidad o de Jesús mismo. Hay una película que habla sobre Jesús y que Jesús tuvo hijos con María y varias cosas, ¿no? Y hay muchas cosas muy feas que hablan sobre Jesús. Y no sé si a ti te pase, pero a mí cuando veo estas cosas, no me enardezco como David, pero sí siento feo, pues, ¿no? Sí siento así como, ay, ¿por qué es así la gente, no? Si tú ves estas cosas y, no pasa nada, o si ves estas cosas, o si hay una persona que se está burlando de Dios enfrente de ti y no le dices nada, y no pasa algo en tu corazón, pues hay algo que no está bien, ¿no? Hay algo que tenemos que ir a Dios para que nos acomode el corazón. Porque sí, o sea, así como David reaccionó en contra de hombres que tomaban en vano el nombre de Dios y que se burlaban de Dios, porque David amaba a Dios y había un celo sincero de David hacia Dios. De igual manera, eso mismo debe haber en nuestro corazón, ¿no? Y concluye David este salmo en los versos 23 y 24 diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno. La Nueva Traducción Viviente menciona estos versículos así, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El mismo David en el Salmo 19:14, un verso parecido a estos últimos, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Tú le has dicho alguna vez a Dios esta frase? Señor, que los dichos de mi boca te sean agradables y que lo que yo pienso en mi corazón también te sea agradable. ¿Alguna vez le has dicho esto a Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Tener conciencia o comprender de cierta manera la omnisciencia y la omnipresencia de Dios puede producir dos cosas en las personas: temor en aquel que tiene algo que esconder, ya sea porque cometió un pecado en contra de Dios o en contra de los hombres. El saber que Dios lo conoce todo y lo sabe todo de una persona le puede producir miedo. Miedo. Si esa persona no ha confesado sus pecados ante Dios, si esa persona no se ha arrepentido, porque en algún momento Dios traerá a la luz lo que se ha hecho en oculto. En algún momento Dios descubrirá los secretos de ese corazón. Si ese corazón no se arrepiente, en lo secreto también con Dios. Y lo segundo que produce, o lo otro que puede producir el saber que Dios todo lo sabe y que Dios está presente en todo lugar, es también descanso y confianza en aquel que ama a Dios, en aquel que sabe que Dios es bueno y que al entender que Dios conoce todas las cosas futuras, las cosas pasadas, las cosas que viven mis vecinos, las cosas que viven mis hermanos, que Dios conoce todo de todas las personas, podemos descansar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, que Dios obra según su buena voluntad, de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Porque ¿quién sabe qué es mejor para nosotros? ¿Nosotros mismos o Dios? Dios siempre sabe lo que es mejor. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y la voluntad del hombre no es buena, la voluntad del hombre no es agradable y la voluntad del hombre no es perfecta. Entonces, saber que Dios nos conoce siempre, o que conoce todas las cosas y que está en todo lugar, no importa en dónde estemos, no importa si se nos descompone el carro a media carretera en la madrugada, no importa si estemos en lo profundo del mar, si nos perdemos en el mar, Dios también está ahí. Y Dios nos cuida. Amén. David en estos versículos le pide a Dios 5 cosas. Examíname, conóceme, pruébame, señálame lo que te ofenda y guíame. De nada nos sirve saber que Dios es omnisciente si no buscamos el consejo de Dios, si no buscamos su dirección, si no buscamos su sabiduría y sobre todo si no confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros en cualquier circunstancia. De nada nos sirve saber que Dios es omnipresente, pero actuamos como si Dios no estuviera a un lado nuestro. Tener conciencia de que Dios está siempre a nuestro lado, tener presente que Dios camina al lado nuestro. De nada sirve saber que Dios es omnipresente si actuamos como si Él no estuviera a nuestro lado todo el tiempo. David le pide al Señor que lo examine, que lo conozca, que lo pruebe.
que le ponga pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para manifestar, para señalar lo que hay en nuestro corazón, para hacer manifiesto lo que está oculto. Le pide a Dios que le señale aquellas cosas en las que Él pudiera estar ofendiéndolo. Y le pide que lo guíe para hacer lo que es correcto, lo que es su voluntad. Y eso mismo es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. En alguna ocasión, platicando con el pastor, decía que, y también lo había escuchado con otro pastor, creo, que decía que muchas personas no quieren, cuando sucede una manifestación demoníaca, muchas personas no quieren ir a ese lugar porque saben que pueden ser señalados por algún pecado oculto de su corazón, porque saben que pues pueden quedar mal. Esa es como una prueba de fuego, ¿no? Como en el caso de los hijos de Seba, cuando querían echar fuera demonios y querían echar fuera demonios en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo. Decía, a Jesús conozco, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Y yo te preguntaría, si a ti te dijeran, oye, está pasando esta situación aquí en la esquina, un vecino, y sabe que eres cristiano, ven, ayúdame, ¿oirías? ¿Irían? ¿O le hablarían al pastor Memo? Bueno, yo sí le recomiendo que le hablen al pastor y ya que también vayan. Entonces, el propósito, yo creo, principal de este salmo, David está hablando sobre la majestuosidad de Dios, la omnipresencia, omnisciencia, el poder de Dios. Y termina diciéndole a Dios, Dios, examíname, examina mis pensamientos, examina mis motivaciones, las intenciones de mi corazón. Pruébame, ponme pruebas, Señor. ¿Cuántos le podríamos decir al Señor, Señor, ponme pruebas para ver si te soy fiel? Señor, ponme pruebas para ver si le soy fiel a mi esposa. Señor, ponme pruebas para ver si soy fiel en mi trabajo. Señor, ponme pruebas para conocer si soy paciente. Señor, ponme pruebas para ver si lo que hago es agradable a ti. ¿Cuántos pudiéramos decirle eso a Dios? Yo creo que estaría difícil, ¿verdad? Pero eso es necesario para hacer manifiesto lo que está oculto. Dios, entonces, si un corazón quiere agradar a Dios, si un corazón quiere amar a Dios en verdad, vamos a decirle esto al Señor: Señor, pruébame, Señor, ayúdame a sacar de mí lo que no te agrada. Señor, ayúdame a sacar de mi corazón lo que te ofende. Señor, purifícame. No te puedo engañar, Señor. Aunque lo intente, no puedo. No te puedo engañar. Yo quiero dejar de batallar, de pelear contigo, o dejar de creer que te puedo engañar. No puedo. Examíname, Señor. Pruébame. Señálame lo que te ofenda y guíame para hacer tu voluntad. Yo creo que no hay nadie o ninguno de los que estamos aquí que pueda decir, no, yo estoy al 100 con el Señor. Todos necesitamos en alguna medida que el Señor nos pruebe, nos purifique como el oro, nos pruebe como el oro, nos purifique como la plata, que saque de nosotros aquellas cosas que no le son gratas, ¿verdad? Ya sean actitudes, ya sean formas de hablar, ya sean formas de pensar, ya sean
cosas que tú sabes que no son gratas a Dios. De nada nos sirve saber que Dios es omnisciente y omnipresente si no cambia algo en nuestra vida, ¿no? Si no actuamos con la conciencia de que Dios, Jesús mismo, está a nuestro lado, que Él lo llena todo, que no hay lugar donde nos podamos esconder de Él. ¿Sabes? El pecado, eso es lo que provoca confusión y la engañosa idea de que nos podemos ocultar de Dios. Job quiso ocultarse de Dios. Adán quiso ocultarse de Dios. ¿Y por qué? Porque Adán hizo algo que Dios le dijo que no hiciera, y Job porque no quería hacer algo que Dios le dijo que hiciera, por rebeldía. Y cuando pecamos, a veces ni siquiera queremos pensar en Dios. Nos hacemos que la Virgen nos habla, ¿no? Y eso es algo que debemos tener presente en nuestro corazón. Pedirle a Dios continuamente que nos examine, que nos pruebe, que nos señale aquellas cosas que le ofenden de nuestra vida, ¿no? Y que nos ayude a hacer su voluntad. Yo le invito a que nos pongamos de pie para terminar. Invito a que puedas también cerrar tus ojos un momento y puedas concentrarte en Dios. Yo sé que es complicado a veces por la música, pero te invito a que puedas poner tus oídos y tus ojos hacia Dios, puedas pensar en su voluntad para tu vida, en lo que Él quiere que tú vayas haciendo, en lo que Él quiere formar en ti, en lo que Él quiere purificar en ti y en mí. Siempre habrá cosas que Dios nos señale: oye, hijo, esto necesitas cambiar. Hijo, esto necesitas dejar de hacer. Hijo, necesitas empezar a hacer esto. Hijo mío, ven, te voy a señalar las cosas que a mí me ofenden y necesito que cambies. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Debemos tener la conciencia de que cada pensamiento que hay en tu mente, en tu corazón, Dios la sabe. Aún las cosas más pequeñas o recónditas o escondidas, aún aquellas cosas que tú quieras ocultar a otras personas, por más cercanas que sean a ti, Dios las conoce y no se las podemos ocultar. Aunque te quieras tú esconder de otras personas, jamás nos podremos ocultar de la presencia de Dios. Te invito a que permanezcas con tus ojos cerrados. Tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, lo que pienso sabes tú. Conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú.
Conoces mi sentarme, también mi levantarme. Lo que pienso sabes tú, y tú escudriñas mi andar. En mi reposo estás tú, pues si aún no digo nada, todo ya lo sabes tú, Señor. Dile tal conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. ¿Y qué haremos? Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Tal conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Formidables son tus maravillas para nosotros, Señor. Maravillosas son tus obras, nuestra alma lo sabe bien. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Te alabaremos, Señor, y anhelamos ser agradables a ti. Examínanos, pruébanos las veces necesarias para que nuestro corazón sea un grato perfume a ti. Señálanos aquellas cosas que te ofenden y guíanos para hacer tu voluntad, Señor. Te bendecimos y te damos honor a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues amén. Pues que Dios les lleve con bien a su casa. Pues el Señor va con nosotros. Amén. Dios les bendiga.